gusto saludarles, amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos para platicar entre todos. Seguimos con el tema de la crisis en la democracia en Europa y también en América Latina. Así que la invitación para que se queden con nosotros esta noche y lo discutamos entre todos. Amigos, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un experto a nivel internacional, un especialista muy importante, politólogo español, el doctor Ludolfo Paramio. Él es también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien aprecio que esté con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bienvenido, y además que nos dio un espacio en esta agenda tan apretada que usted tiene en esta visita a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les quiero presentar lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con Gabriela Salazar González, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, sobre la metodología cualitativa en los estudios de opinión. La encuesta está dirigida a darnos un resultado estadístico y representativo de un universo más amplio. Ahorita Paul yo creo que nos habla más a fondo de esto. Y en lo cualitativo, ¿qué es lo que buscamos? Las motivaciones más profundas de la gente. Entonces es una herramienta que nos aporta una información muy valiosa realmente, que complementa los estudios de corte cuantitativo. Bueno, si a la mayor parte de la población hay este tal desprestigio tan alto o decepción de los partidos y de la política en general, ¿por qué votamos? Que esa es una pregunta bien interesante que los estudios de opinión nos responden, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. La encuesta nos permite llevar de una muestra pequeña la representatividad. Algo bien interesante de aquí, de este punto, es que mucha de la información, no nada más de las encuestas, sino información política en general durante las campañas, que es cuando la gente está formando su opinión y en base a eso va a decidir su voto, se transmite de manera personal, a través de relaciones sociales, de relaciones con familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que en el día a día y en el voz a voz van transmitiendo esa información. Paul Valdés Cervantes, el director de Parámetro Investigación, nos habló sobre la importancia de las encuestas, de temas político-electorales y los códigos de ética para los encuestadores. Las encuestas son una fuerza crítica que de alguna manera contribuye a la formación de la opinión pública. Una encuesta también de alguna manera forma ciudadanía porque provee de información a los ciudadanos, le da voz a mucha gente que normalmente no tiene voz pública, y con las encuestas se pueden recopilar sus opiniones, sus valores, sus creencias, y de alguna manera alimenta a nuestra democracia. Tiene que haber de alguna forma un código de ética hacia el público consumidor y hacia los informantes, que son los de donde se recolecta la información. Y entre estos, para el caso de las encuestas electorales, de los más importantes, y creo que va a pasar como una gran lección en el 2012 para las encuestas y la democracia en el país, es el hecho de reportar preferencias brutas. El debate después de la elección de 2012, la elección presidencial, surgieron preguntas: ¿por qué fallaron las encuestas, no? ¿Por qué hubo diferencias? Decían que 15 puntos, finalmente fueron 6.7, y algunas de las respuestas del gremio encuestador fue que había un ocultamiento del voto. Pero esto tiene que ver con las tasas de respuesta. Si tienes tasas de respuesta bajas o rechazos a la encuesta, pues evidentemente va a tener influencias o va a afectar la calidad de la información, porque la clase media es entre vera hacia arriba y hacia abajo. Y es de alguna forma una bisagra, un puente entre lo que piensa la población en general y lo que piensa el círculo rojo y las élites. Bueno, ¿y qué tenemos de actividades? Lo más importante de la semana se lo presento a continuación. A través del perfeccionamiento del ordenamiento legal en materia electoral,
En 18 años se han registrado esfuerzos para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, buscando la disminución de costos, mayor transparencia y rendición de cuentas, afirmó Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, al impartir la conferencia Reformas Políticas Electorales 1996-2013, ante estudiantes del Centro Universitario UAM Atlacomulco y transmitida a distancia al Centro Universitario UAM Mecameca, así como al Centro Universitario UAM Texcoco. El Instituto Electoral del Estado de México participa en la organización del Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los Adolescentes 2013, que en forma conjunta impulsan el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la 58ª Legislatura del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El Encuentro Parlamentario 2013 se integrará por 75 participantes, de los cuales 45 estudiantes son de nivel de educación primaria y 30 de educación secundaria, el cual se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre del año en curso en el recinto del Palacio del Poder Legislativo del Estado de México. En el IEM se llevó a cabo el intercambio de información del Servicio Electoral Profesional, con la visita de representantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes conocieron los procedimientos que comprende el Servicio Electoral Profesional del IEM, así como su implementación. Los representantes del organismo electoral de Oaxaca se reunieron con integrantes de la Comisión del Servicio Electoral Profesional del IEM, que preside el consejero electoral Juan Salvador Hernández Flores, e integran los consejeros electorales Policarpo Montes de Oca Vázquez y Juan Carlos Villarreal Martínez, quienes estuvieron acompañados por el consejero electoral José Martínez Vilchis, así como por el director del Servicio Electoral Profesional del IEM, Humberto Infante Ojeda. Bueno, y vamos a empezar, si les parece bien, con esta conversación entre todos y preguntarle, doctor Paramio, ¿está en crisis la democracia en el mundo? Bueno, por una parte, nunca ha habido tantos países democráticos como ahora. Por otra parte, las democracias existentes, muchas de ellas por lo menos, tienen problemas porque los ciudadanos no se identifican con los gobernantes y a veces ni siquiera con los partidos de oposición. No hay credibilidad de los partidos políticos y de las instituciones democráticas, y eso sí es una crisis. Eso está pasando en Europa del Sur, por lo menos, y en alguna medida está pasando en América Latina. Empezó a pasar de una forma parecida a finales de los 90, cuando se produjo crisis y estancamiento después de que los primeros años 90 hubieran producido una cierta euforia sobre el crecimiento económico, ¿no? Y en último término, el gran precedente es la crisis de los años 80, que tuvo un coste político, pero sobre todo produjo una gran sensación de perplejidad en los ciudadanos, ¿no? La crisis de la deuda provocó mucha insatisfacción. Doctor, este modelo que se ha aplicado en el mundo y que cada vez más países, como usted refiere, han ido adoptando, ¿es hablar de una crisis en general o cada quien tiene sus propias crisis? Cada quien tiene sus propias crisis, pero es cierto que hay crisis regionales, ¿no?, que afectan a varios países. Entonces, la actual crisis económica europea está afectando políticamente a Portugal, España, Italia y Grecia, ¿no? En Irlanda puede que también tenga un fuerte coste político la crisis, pero donde más se nota es en los países del sur. Ha habido partidos que estaban en el gobierno y que en un momento dado han introducido políticas de austeridad fiscal que los ciudadanos no les habían votado para que llevaran a cabo. Y normalmente ha habido después elecciones y ha ganado otro partido que ha dicho que iba a hacer otra cosa distinta, pero ha acabado haciendo también política de austeridad. Entonces los ciudadanos llegan a la conclusión de que no se puede confiar en los partidos ni en sus promesas y se ve caer la intención de voto, la confianza en los partidos y, por extensión, la confianza en el Parlamento, en los gobiernos, etc. Bueno, una receta además que conocemos en México desde hace mucho tiempo, ¿no?, que nos decían, bueno, es una medicina amarga esta que les vamos a dar, pero es necesaria. Esto es. No. Lo que pasa es que en Europa no está funcionando o no ha funcionado hasta ahora, como en Argentina a finales de
la década anterior, no la de los 2000, es decir, en 2001 no funcionaba, ¿no? Entonces hay medicinas que pueden ser amargas y además no servir para nada, ¿no? Muy bien. Doctor, regresamos con más de este tema, si le parece bien. Y nosotros lo invitamos para que se quede con nosotros aquí, Entre Todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. No participar, no querer a veces tomar un compromiso. Pues porque ya no creen los políticos, siempre han sido las mismas historias, uno tras otro, pues es lo mismo. Porque ya no creen ningún partido, por eso sí, ya puros engaños. Pues la verdad no sé, no sabría decirle. Pues muchas veces porque están decepcionados del trabajo de los políticos. Porque pues luego ya nada más son puros engaños, ya no, lo que prometen nunca lo cumplen. De que ya no cree uno en ellos porque pues prometen y nunca cumplen lo que es en realidad. Porque dicen una cosa y no cumplen. Pues porque muchas veces que a la gente no le gusta mezclarse en problemas. Pues por miedo a represalias, por miedo a cuestiones que les puedan hacer. Qué bueno que sigue con nosotros y continuamos platicando con el doctor Ludolfo Paramio, politólogo español, en esta ocasión aquí con nosotros Entre Todos. Doctor, ¿cuáles diría usted que son los signos de una crisis democrática? ¿Cómo empezamos a ver que se encienden los focos? Pues cuando los ciudadanos no quieren votar o dicen cada vez menos que van a votar y cuando en las encuestas se ve que no confían en las instituciones, que no se sienten capaces de influir en lo que hacen las instituciones. La base de la democracia es el voto y la base del voto es la creencia por parte del ciudadano que importa lo que él vote. Si se llegan a la conclusión de que no importa porque los gobernantes van a hacer lo que quieran, si llega a esa conclusión deja de confiar en los partidos y en la representación democrática y la consecuencia es una caída de la confianza en general en las encuestas. Y la democracia funciona mal, hasta tal punto que puede aparecer personas que no tengan una tradición política o que no tengan una experiencia previa y que por su novedad o por el hecho de venir de fuera, los ciudadanos estén dispuestos a confiar en ellos. Italia en esto es especialista, es decir, Berlusconi a comienzos de los 90 y ahora Beppe Grillo, que puede ser muy gracioso porque es un cómico, pero claro, votarle a él significa no votar a favor de un gobierno o de una política determinada, es el voto simplemente de rechazo de
política conocida. Ahora, la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno, porque aquí pareciera que hay una contradicción. Los ciudadanos pues critican mucho este sistema y dejan de votar y critican a los políticos y a la política, pero si se les pregunta, la democracia sigue siendo uno de los mejores sistemas. Eso es la principal confianza, ¿no? La principal razón para el optimismo, ¿no? Que pese a todo, sobre todo los países que han tenido experiencias muy amargas con regímenes autoritarios, siguen pensando que la democracia es el mejor régimen. Yo creo que era mejor la definición de Churchill, que era la democracia era el régimen menos malo después de, frente a todos los demás, ¿no? Es el que tiene defectos, tiene problemas, pero sin embargo tiene muchos menos problemas que cualquier otro régimen político, ¿no? Pues como el autoritarismo, ¿no? Ahí sí. Como el autoritarismo, hay una cosa graciosa. A comienzos de los 80, cuando empezó la crisis de la deuda, los regímenes autoritarios fueron cayendo uno detrás de otro. Y no era porque se crearan tensiones sociales insoportables, sino porque no se sentían materialmente capaces de gobernar la crisis. Se creaban tensiones dentro de las cúpulas autoritarias, cada una tenía sus propios intereses y finalmente estalla la crisis y la crisis le cae a los nuevos regímenes democráticos, que tienen que gestionarla sin haber tenido ninguna culpa en su origen, ¿no? Claro. Doctor, usted como estudioso de América Latina y de estos movimientos de la democracia, de los gobiernos, ¿cómo ve, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, Chile, Ecuador, México? Porque podríamos pensar que la que tenemos nosotros es la mejor, ¿no? Si nos comparamos con otro, o podemos pensar que estamos peor que otros. Bueno, esto es muy difícil discutirlo en México. Como en cada país siempre creemos que tenemos la peor, entonces, y que no hay problemas como los nuestros. Que hay otros que viven más felices que nosotros, ¿no? Y mejor. Sí, sí. Lo de la hierba del vecino siempre parece más verde. Pero lo cierto es que México, teniendo grandes problemas, en muchos aspectos está en una buena situación, ¿no? Y eso, claro, aquí hay un punto, digamos, de experiencia particular mía. Viendo cómo está la universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, faltos de dinero, sin conseguir contratar a la gente que nosotros mismos hemos formado o que se han formado en el extranjero y tienen la mayor cualificación. No podemos prácticamente hacer nada. Estamos retrocediendo considerablemente en ese aspecto. Y en cambio aquí ustedes tienen bastante lana en la universidad y pueden contratar y pueden seguir haciendo una política universitaria razonable, ¿no? Bueno, pues eso nos da envidia y consiguientemente pensamos que México no está tan mal, ¿no? Nosotros pensamos que México está muy mal, ¿no? Porque claro, tenemos todavía muchas carencias, hay todavía una brecha muy grande entre pobres y ricos, hay todavía esta necesidad de tener mejor seguridad, mejor calidad de la educación, un mejor gobierno. El problema de la seguridad en primer lugar, el problema de la seguridad social y de universalizar las políticas sociales, pero también, aunque los problemas siguen siendo enormes, lo cierto es que en México ha crecido una cierta clase media y en algún sentido se han acortado las desigualdades. Sigue habiendo muchos pobres y un volumen escandaloso de desigualdad, pues sí, pero vamos, diría que en los últimos 10 años la situación no ha empeorado, ¿no? Doctor, ahorita que menciona la clase media, ¿el papel de la clase media qué tan importante es? Es importante, pero varía bastante de unas circunstancias a otras. Una clase media que ve como posible que el cambio, un movimiento de cambio social suponga pérdida de lo que ya tiene, probablemente va a adoptar posiciones de veto, conservadoras, y se va a convertir en un obstáculo para el cambio social. Una clase media que le ha ido bien en su ascenso va a intentar, o que ha ascendido recientemente, va a querer que haya más política social, mejor política educativa, etcétera, para consolidar su nueva posición. Y lo que hemos visto en Brasil, que es bastante notable, es que los hijos de esa clase media, que es un fenómeno, digamos, hacia mediados de la década pasada, y su gran surgimiento, bueno, pues los hijos de esa clase media valoran mucho, dan mucha más importancia a lo que no está bien que a la mejora que han experimentado sus padres.
lo cual seguramente es lógico, ¿no? Para los padres el ascenso que han vivido les hace sentirse bastante satisfechos, pero los hijos, que son los que tienen que ir a la universidad en un transporte público desastroso y que tienen problemas sanitarios o que comparan su situación con la de los jóvenes, la gente de su misma edad, de otros países donde las cosas van mejor, en vez de hacer como sus padres, comparar con la situación de partida. Entonces, yo diría que los hijos de los padres de la nueva clase media brasileña son los que se han echado a la calle para protestar por los gastos en el Mundial de Fútbol y en infraestructuras deportivas, mientras no se atiende suficientemente a la universidad, al transporte o a la sanidad. Pero aquí ha ocurrido algo muy interesante ahorita que menciona este movimiento, esta actitud de la clase media. Lo que hemos visto en diferentes partes del mundo es justamente esto, ¿no? Que los jóvenes se agrupan a través ahora de los medios, de las redes, de los tecnologías que tenemos ahora al alcance, y han hecho estos movimientos, estas revoluciones, por decirlo así, modernas. Sí, esto es curioso porque se parece bastante a lo que pasó en el 68. Es decir, el movimiento que terminó dramáticamente en Tlatelolco era en parte un reflejo de movimientos similares que se habían producido en Estados Unidos y en Europa. Pero claro, aquí el contagio o la emulación es muchísimo más rápido y sobre todo las convocatorias o la movilización es mucho más rápida. Porque un Twitter puede difundir una convocatoria mucho más deprisa que cualquier octavilla o cualquier emisora de radio. Entonces, eso hace que ahora haya medios de movilización muy rápidos y a la vez sigue pasando lo de que la insatisfacción de los jóvenes de unos países se traslada a otros. Claro, ¿no? lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Brasil. En Turquía, que ha sido muy importante, en un país que además ha vivido los años anteriores como años de fuerte crecimiento y además ascenso de la importancia de Turquía en la región. Entonces, en ese momento en que parece que el éxito sonríe a Turquía, son muchos los jóvenes que se han manifestado por razones democráticas y muy dignas de atención, pero que se han movilizado frente a esa satisfacción general del país. Es bastante notable, ¿no? Muy bien. Seguimos platicando del tema, doctor. Si nos permite, vamos a unos mensajes y quédese con nosotros. La invitación para que sigamos entre todos discutiendo de este tema. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Bueno, pues hablamos de estos movimientos, de este contagio que ha habido en diferentes partes del mundo, de la clase media y la participación. Pero, doctor, en la participación, ¿cómo influye el resto de los ciudadanos? No nada más la clase media, es muy importante la participación de todos, de la gente que nos está viendo, por ejemplo, aquí esta noche en México, ¿no? Pero lo que sucede es que, a fin de cuentas, la participación que acaba contando es la electoral. Es la capacidad para formar gobiernos que respondan a lo que uno quiere.
no podemos estarnos nadie, ni la clase media, ni ninguna otra clase, todo el día en la calle protestando. Todos los movimientos, las movilizaciones, son muy importantes para que los gobiernos vean lo que no están haciendo o lo que la gente ve mal. Pero al final son necesarios esos mecanismos de representación, esos mecanismos de participación electoral. Por eso es muy grave cuando se pierde la confianza en ellos y la gente considera que solo le cabe abstenerse o votar a un actor cómico o hacer cosas más o menos disparatadas, ¿no? Como el ejemplo este que nos decía, ¿no? De Beppe Grillo, allá en Italia. Claro, pues era muy satisfactorio para los italianos descontentos votar a este señor que era evidentemente ajeno al sistema y que decía cosas horribles que no se pueden reproducir en televisión sobre a dónde se podían ir los políticos. Pero claro, era muy satisfactorio desde el punto de vista así expresivo, pero resulta que este hombre obtiene los suficientes votos como para ser determinante en la formación de gobierno después. No podía formarlo él, pero era un apoyo imprescindible. Entonces, como él se niega a participar en ningún gobierno, resulta que se acaba formando un gobierno contra natura en el que están Berlusconi y los herederos del Partido Comunista Italiano, del Partido Democrático. Entonces, esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a eso? Pues porque muchos ciudadanos o no votaron o votaron a una candidatura de protesta, pero que no servía a la hora de la verdad para formar el gobierno. Claro. Nosotros aquí hace poco tuvimos la experiencia apenas en el mes de julio de elecciones en diferentes estados del país y uno que llamó mucho la atención fue un gato que salió ahí en las redes sociales, el famoso Gato Morris, y que ganó, por cierto, muchos votos. Usted habla, doctor, de la desconfianza y la desafección. Platíquenos de estos puntos que también son importantes. La desafección es decir que los ciudadanos no confían en los partidos ni en la política. Son esas dos desconfianzas en particular y que hacen que la gente, como no se siente representada a través de esa política, el eslogan del movimiento del 15M en España era "lo llaman democracia y no lo es", y el otro eslogan era "no nos representan". Entonces, cuando la gente llega a esa conclusión, la democracia deja de funcionar o funciona peor. Entonces, pueden aparecer candidatos extraños y estrafalarios que dan una satisfacción momentánea, pero luego crean nuevos problemas y no llegan a cuajar los mecanismos para formar gobiernos que hagan lo que los ciudadanos quieren que hagan. ¿Cómo transformamos esta situación? ¿Cómo cambiamos esta realidad que los ciudadanos se sienten pues muy lejanos a la clase política? Eso es complicado. En primer lugar, exige tiempo. Es decir, tienen que cambiar las caras de los partidos para que sean creíbles y tiene que haber un cambio cultural también en los partidos. Si cambian de cara pero siguen diciendo lo mismo y de la misma manera, pues no van a recuperar la confianza. Pero hace falta algo más, que es un contexto en que se puedan hacer cosas distintas. Le decía que el problema en este momento estaba en el sur de Europa. ¿Por qué? Pues porque las políticas de austeridad que ha decidido Bruselas hacen que lo que votan los ciudadanos no tenga posibilidades de llevarse a cabo. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones para salir de ahí? Que haya más sintonía entre la política de Bruselas y lo que quieren los ciudadanos que se haga en sus países. Y eso no va a pasar de hoy para mañana. Puede que este año que viene empiece a mejorar, pero son procesos muy largos. Eso que se dice siempre, la confianza se puede perder por un solo acontecimiento, pero recuperarla es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Ahora, en el tema económico, básicamente el asunto económico es lo que detona todo lo demás. ¿Es realmente el problema que estamos viendo en estos momentos? Sí, yo creo que sí. Fíjense, en España saben ustedes que hay un asunto de financiación ilegal que afecta seriamente al partido del gobierno y que sus propios electores están convencidos de que es un asunto ilegal y que estaba, digamos, institucionalizado dentro del partido. No le exculpan. Pero a la hora de decidir qué van a votar después, lo que influye más es la forma en que se está manejando la economía. Es decir, hay mucho disgusto, insisto, entre los electores del Partido Popular, no en general. Hay mucho disgusto sobre esta financiación ilegal, pero lo que crea más disgusto es la forma en que se ha manejado la crisis.
Y ahí puedo decir una cosa que espero no se entere nadie, ni siquiera en México, que es que el gobierno lo ha hecho con cierta torpeza, pero no tenía mucho margen de maniobra más, o sea que ha ido casi forzado por las decisiones que tenía que tomar. Bueno, a los ciudadanos eso, sin embargo, no se lo perdonan. Sus propios electores no se lo perdonan. Doctor, nos podemos aguantar el tema de la inseguridad, nos podemos aguantar algunos otros temas, pero el de la economía, ese sí que no lo toleramos. Quizá porque es el que toca más gente. Si no se puede llegar, si no se tiene para comprar comida a fin de mes, si no se tiene empleo, si no es estable, si no se sabe qué va a ser del trabajo de uno el mes que viene, pues seguramente eso es la principal fuente de inseguridad, mayor incluso que la posibilidad de que le maten a uno en una calle, porque esa probabilidad estadística siempre va a ser más baja que la de no poder dar de comer a los hijos o no tener empleo en pocos meses, ¿no? Ahora, en el esfuerzo ¿hay algún esfuerzo? ¿Se nota algún esfuerzo de los políticos, alguna preocupación? Porque esta es otra, ¿no? La gente siempre piensa que quienes se tienen que aguantar todo son los ciudadanos y quienes están, de todas maneras, crisis o sin crisis, viviendo muy bien son los políticos. Voy a decir otra cosa que espero que no se entere nadie. Los políticos en España ganan muy poco, muchísimo menos que en otros países de la Unión Europea y desde luego infinitamente menos que cualquier directivo de una empresa privada. Esto tiene consecuencias negativas, que es que los que vienen de la empresa privada o de un ejercicio profesional bien remunerado, pues sienten grandes tentaciones de buscar ingresos adicionales y de formas no siempre ejemplares cuando están en el gobierno. O sea que esto tiene problemas en sí mismo. La impresión que produce a los ciudadanos el hecho de que los políticos no se ajustan el cinturón como lo tienen que hacer ellos, en parte tiene una base real, que es decir, siempre hay algún gobernante que se sube el 25% su salario a la vez que está publicando que los salarios tienen que bajar. Por ahí no se va bien, ¿no? Pero independientemente de eso, esa sensación de que ese señor sigue hablando con cara de responsabilidad a través de la televisión y parece que todo lo tiene todo controlado, mientras ellos saben que no está controlado y que además ellos no pueden, los ciudadanos de a pie, no pueden controlar su propia vida. No saben si van a tener trabajo, no saben qué van a comer sus hijos, no saben cómo van a pagar la sanidad en determinados casos. Entonces, esa inquietud personal frente a la aparente tranquilidad de los políticos es un agravio adicional. Y si además se suben el sueldo, ya ni le cuento, ¿no? Seguimos viendo corrupción a pesar de los mecanismos de las leyes de transparencia, de muchos seminarios a nivel internacional donde hay compromisos para que esto no siga ocurriendo y de todas maneras caemos en lo mismo y pareciera, algunos dicen que hay más corrupción en las democracias que cuando hay regímenes autoritarios. Ya, lo que sucede es suceden varias cosas. Si hay transparencia, la corrupción puede conocerse. Si hay censura y un régimen autoritario, puede haber mucha más corrupción y no conocerse, hasta mucho tiempo después. Y luego hay una frase de un empresario norteamericano creo que es que cuando baja el agua se ve quién estaba nadando desnudo. Entonces, ahora que está bajando el agua en todas partes, o en muchas partes, es mucho más fácil darse cuenta de que había negocios irregulares, agujeros financieros y conductas reprochables, ¿no? Muy bien. Doctor, en este espacio nos gustan también los libros. Sé que usted es autor de muchos artículos y de muchos documentos importantes y nosotros tenemos una sección que se llama Contextos. Vamos, si le parece bien, a verla esta noche. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus actividades la de promover y difundir la cultura política y democrática entre los habitantes del Estado.
En ese sentido, se desarrollan a lo largo del año diversas acciones que buscan que la ciudadanía se acerque a lo que se realiza en materia político-electoral para fortalecer sus ideas y sus concepciones sobre las prácticas democráticas y sobre lo que las elecciones representan para la ciudadanía. En esta ocasión les quiero platicar sobre una actividad que es muy importante en este año para el Instituto y que es el 4º Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. Este congreso, que por primera vez se hace en la ciudad de Toluca, se ha realizado en otras ocasiones en diversos países. En este caso, las mesas que este congreso tiene son representación político-democrática en los países iberoamericanos, justicia electoral, la importancia de las instituciones electorales, la construcción de la ciudadanía, así como una mesa sobre sistemas de partidos y actores políticos. Entre otras actividades, pues habrá la posibilidad de que los asistentes puedan interactuar con los distintos invitados que este congreso tiene para poder platicar sobre las temáticas más relevantes del derecho político electoral. Los invitados que se tienen para este congreso provienen de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de El Salvador, de España, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Como ustedes ven, se conjuntarán diversos especialistas de muchos países con los que se podrá tener entonces esta interacción. Además, la tercera feria del libro en materia electoral, misma que se va a desarrollar del 2, 3 y 4 de octubre del presente año en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, que como ustedes saben están en Paseo Toyocan 944. En esta ocasión, la tercera feria del libro, obviamente ya se han desarrollado 2 ferias anteriores en los años 2011 y 2012, es una feria que concentra a la mayor parte de las editoriales especializadas en temas electorales y los ciudadanos, la ciudadanía puede acudir a ver qué es lo último, qué es lo más reciente que se ha publicado, que se ha producido para ubicar los temas de discusión, como ustedes saben, en materia político-electoral. En este caso tenemos a 28 sellos electorales que van a estar aquí en la Feria del Libro presentando sus obras con rebajas que van a ubicar entre el 15 y el 40%. Si requieren más información sobre esta actividad, pueden entrar a la página del Instituto a www.ieem.org.mx. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Vamos a suponer que puede ser lo mismo de siempre, entonces por eso no. Unas participan, otras no. Ya no creen, ya las promesas se las lleva el viento. ¿Por qué piensan que son como hipócritas?
de que cuando necesitan algo, sí, hasta van a las puertas de nuestras casas a tocar, nos saludan. Y ya cuando venimos a pedir un apoyo o algo, que la reciba el secretario. Entonces dicen, no, pues yo me alejo de ahí, me evito problemas, ya está. Porque o sea que los que quedan de presidentes, pues vemos que no avanzan, no hacen nada en nuestras comunidades, siempre vemos igual. Bueno, la gente a veces no participa en la política, a veces por desconocimiento de algunas cosas. A veces la gente no participa en política porque no le gusta. Y a veces la gente no participa en política porque le da temor a hacer cosas que de algún problema a mediano, a largo, a corto plazo le vaya a pasar algo, por lo que le vaya a suceder dentro de la política. O sea, ya no cree nada porque nada más le prometen cosas y no cumplen. Pues por tanta corrupción que hay de parte de los políticos. Yo digo que es eso, ¿no? Por la corrupción. Pues por la desconfianza que se ha generado por las mismas acciones de los políticos, ¿no? De los representantes que prometen cosas y no cumplen. Pues porque no siempre cumplen lo que dicen los políticos, por eso no, las personas ya no creen en... Pues yo creo por lo mismo de todos los defraudes que hay, ¿no? Viéndolo todo de lo que tanto prometen, esto, lo otro, y la verdad hay veces que luego ni se cumple. Pues por falta de información. Pues hay muchas razones, ¿no? Una de ellas es porque pues nada es cierto, normalmente todos los políticos prometen y nada que cumplen. Esa es una de las principales causas que yo creo por las cuales no participa la gente. Seguimos entre todos platicando de las crisis de la democracia en Europa y en América Latina. Y bueno, doctor, preguntarle, muchas veces la participación ciudadana se queda en las urnas. Creemos que la democracia termina ahí con a lo mejor ejercicio de ir en la jornada electoral y depositar nuestro voto y ahí se acabó. Bueno, ahí empieza la democracia, cuando se vota. Y después en el control de lo que hacen los gobernantes, y en la discusión sobre lo que hacen y lo que no hacen. La democracia arranca, digamos, de las elecciones. ¿La participación ciudadana puede ir más allá? Bueno, sí, pero ante todo debe empezar por la participación electoral. Entonces, el problema grave, por lo que cabe hablar de crisis de la democracia, es porque la gente tampoco quiere participar electoralmente por esa desconfianza respecto a los resultados de su voto. Es que es un círculo vicioso, ¿no? Efectivamente. Pero, como todos los círculos, se puede romper. Es decir, cuando sale mucha gente a la calle protestando, no sé, Somos 132, los indignados de Madrid, el Occupy Wall Street de Estados Unidos, esto influye en la agenda de los medios y acaba influyendo en la agenda política. Los intentos de... Es muy fácil, digamos, descalificar a quienes se manifiestan, porque quienes se manifiestan no lo hacen con un programa político, ni saben que están molestos por muchas cosas, pero tampoco saben decir cuál es el origen de... Y muchas veces se ponen a discutir las cosas que tienen quizá menos importancia. Entonces es fácil descalificarlos, pero hace falta ser muy bruto para que un político no se dé cuenta de que si no escucha las voces de la calle va a tener problemas más serios después. Entonces, en este sentido, el salir a la calle sirve para cambiar la agenda y con un poco de suerte cambiar la mentalidad de los políticos y, si no, acabar cambiando a los políticos. Quiero decir que los que no se enteran de lo que está diciendo la calle se vean sustituidos dentro de su propio partido o por elecciones dentro del gobierno por otros que sí son más capaces de enterarse de lo que pasa. Entonces, ¿el cambio social sí provoca el cambio político? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como le decía antes, de forma un poco paradójica, quiero decir, en países como Turquía o Brasil, que les ha ido muy bien, el cambio social que ha provocado ese crecimiento ahora motiva protestas contra los gobiernos. Entonces, siempre acaba habiendo cambio político y el problema es cuánto tiempo tarda en producirse y a su vez las protestas que ese cambio político está obligado a provocar. Quiero decir que esto es un juego que no termina nunca, ¿no? Los ciudadanos piden unas cosas, si no se les da, protestan, cambian a los gobiernos, si los gobiernos les dan lo que quieren,
pueden sentirse satisfechos, pero sus hijos o otros sectores que no se habían movilizado y que no han tenido lo que querían, van a protestar también. La democracia, quiero decir, un político democrático debe acostumbrarse a que la vida es una emoción tras otra. No puede nunca creer. Pero además es importante que estos sistemas democráticos siempre vayan en evolución, porque la sociedad no se queda quieta, ¿no? Pero fíjese que es una evolución siempre traumática. Es decir, lo que no se puede pedir es que la democracia se vaya ajustando como un guante a los cambios sociales. Entonces siempre hay desajustes, grandes sorpresas y espantosas emociones, ¿no? Y bueno, ustedes, yo creo que la mayor parte de los espectadores, y no solo usted, no se acordarán ya del general de Gaulle. Pero el general de Gaulle en un momento dado cambió totalmente la política francesa, tenía un apoyo en la opinión pública tremendo y hizo cosas que exigían bastante valor, darle la independencia a Argelia. Y cuando estaba el hombre tan contento y además ya muy mayor, de pronto se produjo la revuelta del 68 y no la pudo entender. Materialmente no la entendió. Ahora, doctor, en el caso de los políticos, habla usted de Gaulle, en el caso de los partidos políticos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el análisis? Hombre, estamos viendo de todo, desde partidos que están muy, digamos, osificados, apergaminados, y tienen grandes problemas para cambiar, partidos que están en manos de una misma generación de gente, de una misma generación desde hace 20 o 30 años y tienen problemas para encontrar gente nueva, partidos nuevos que no tienen problemas para encontrar gente nueva, pero tienen muchos problemas para definir un programa verosímil. Quiero decir, los partidos son una fauna muy diferente entre sí, ¿no? Entonces el problema es cuando en un sistema de partidos todos empiezan a fallar a la vez a las demandas ciudadanas. Ahí es cuando se crea el problema. ¿Por qué fallan? ¿Por ambiciosos? No, yo no creo que sea... Hombre, la gente que está en el poder, en cualquier poder, no le gusta perderlo. Entonces hay, digamos, una resistencia a ceder el poder. Pero yo creo que es un problema, digamos, de cómo funcionan sus máquinas, de si tienen contacto con gente más joven o no, si se han... si lo que eran antes... pasa un poco como los clubes de fútbol. Si han dejado de tener cantera, gente donde salen jugadores nuevos y se ven obligados a recurrir a fichajes multimillonarios, empiezan a tener problemas los partidos políticos. Doctor, en las democracias siempre consideramos que los partidos políticos son lo peor, que únicamente son un negocio para unos cuantos y son pues prácticamente el acabose para los ciudadanos. ¿Nos conviene tener partidos políticos fuertes? Sí, es bastante imprescindible, porque si no, si los partidos entran en crisis todos a la vez y son frágiles, lo que acaba pasando es que aparece un líder carismático, que puede ser Beppe Grillo o puede ser Berlusconi. Lo digo por no poner ejemplos latinoamericanos y no complicados. Que hay muchos además. Sí, muchos. Y además es de lo que más sé. Pero vamos, para ponerlo en Italia y no poder molestar a nadie, por lo menos en América Latina, entonces pueden aparecer personajes muy extraños que empeoren las cosas. Berlusconi, aparte de sus vicios personales, que es lo que más ocupa la agenda, ha retrasado cualquier cambio político y económico en Italia por 20 años. Esa parálisis la ha creado él solo, mientras se divertía más o menos. Entonces, eso es un verdadero desastre para Italia, ¿no? Independientemente de lo que se pueda pensar de él como persona, ¿no? Ahora, muchas personas se indican unas a otras, bueno, tú votaste por él, yo no. ¿La responsabilidad es de los ciudadanos de elegir ese tipo de gobernantes o no queda de otra? Bueno, se puede complicar más y decir que la responsabilidad es también de los medios por ofrecer imágenes, digamos, acríticas de los nuevos candidatos y en cambio ofrecer imágenes muy críticas de los ya conocidos, ¿no? Es una responsabilidad social. Si una sociedad elige al gobernante equivocado, es responsabilidad de quienes le han votado, de los medios que han permitido que tuviera una imagen positiva, de los poderes económicos que muchas veces le han respaldado. Es un problema colectivo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para elevar la calidad de nuestros políticos? Si yo supiera
la respuesta a eso. Pues, la pregunta de los 64,000. Por lo menos. No, habría que exigirles más, pero ser más serios al exigirles, quiero decir, pensar más en sus programas o en lo que cabe sospechar que son sus programas y menos en sus promesas, porque todo el mundo sabe prometer el oro y el moro. El problema es ver qué políticas van a hacer y si son las que le convienen al país. Y ahí el problema es que sobre todo en televisión y en los medios modernos, es mucho más fácil hacer respuestas ingeniosas y muy breves que pararse a discutir la política que realmente se quiere hacer. Es mucho más fácil decir, voy a crear, por ejemplo, 800.000 puestos de trabajo, que explicar cómo. Claro. Ese es el problema, ¿no? Sí, pues todo el mundo nos dice, no voy a crear miles de empleos. Esto es, y se acaba subiendo, claro. Pues yo el doble. Bueno, vale, pero ¿cómo? ¿No? Sí, ¿cómo? El cómo siempre es preguntar, ¿verdad? El cómo es la clave. Doctor, aquí otro asunto importante, ya que estamos hablando de crisis, ¿cómo salimos de las crisis? ¿Cómo salimos en América Latina de esta crisis económica? ¿Sabemos los ciudadanos que tenemos una crisis? Porque me da la impresión de que muchas veces pensamos que tenemos crisis económica, pero no crisis de la democracia, o crisis de inseguridad, pero no crisis en la democracia. Bueno, de las crisis democráticas se sale, digamos, con más información y mayor discusión política sobre lo que hay que hacer. Pero el punto de partida es que la crisis económica no lo ahogue todo. Y yo creo que América Latina ha tenido la suerte de pasar una década de crecimiento y que los problemas que se plantean en este momento son muy distintos de los que se planteaban, digamos, hace 14 años. Entonces, ese es un buen punto de partida para poder discutir sobre la democracia y, por ejemplo, discutir sobre políticas sociales más ambiciosas que permitan reducir la desigualdad y crear ciudadanos menos dominados por la necesidad. Doctor, ha sido un placer poder platicar con usted esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y también a usted que nos ha acompañado aquí entre todos. Le agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga muy buena semana, que la pase usted muy bien.